Mi esposa hizo de un mal desempeño su broma pública, por lo que hice nuestro matrimonio privado al terminarlo. El remate de la broma se convirtió en su problema. Hay momentos en un matrimonio en los que te das cuenta de que tu cónyuge te ve como entretenimiento en lugar de como una pareja. El mío ocurrió un sábado por la noche frente a 8 personas que yo pensaba que eran amigos. Estábamos organizando una cena en nuestra casa. Nada elegante, solo buena comida, vino y conversación con parejas que conocíamos desde hacía años. La velada iba bien hasta el postre, cuando de alguna manera la conversación cambió hacia las relaciones y la intimidad. Ya sabes cómo son estas cosas. Unas copas de vino y la gente empieza a compartir más de lo que probablemente debería. Fue entonces cuando mi esposa decidió convertir nuestro dormitorio en su espectáculo de comedia personal. «Oh, ¿quieren hablar sobre problemas de desempeño?», dijo ella con una risa que me revolvió el estómago. «Déjenme contarles sobre el martes por la noche». La mesa se quedó en silencio por exactamente 2 segundos antes de que ella continuara. Describió con detalles vívidos cómo yo había tenido problemas para mantener una erección durante lo que debería haber sido un momento íntimo entre nosotros. Pero ella no se detuvo ahí. Añadió comentarios, imitó mis expresiones e incluso incluyó efectos de sonido. La habitación estalló en carcajadas. Nuestros amigos prácticamente estaban llorando, golpeando la mesa, pidiendo más detalles. Y allí me senté, viendo a mi esposa actuar como si estuviera haciendo comedia en vivo, usando el momento más vulnerable de nuestro matrimonio como su material. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era vergüenza, no era ira, era algo mucho más peligroso. Claridad. Ella cruzó su mirada con la mía por una fracción de segundo y lo vi. Sin remordimiento. Sin una mirada de arrepentimiento por ir demasiado lejos. Solo pura satisfacción por ser el centro de atención. Ella estaba disfrutando esto. Estaba disfrutando humillarme frente a personas que nunca me volverían a mirar de la misma manera. Y luego intentó culpar al cansancio del trabajo, continuó ella, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Cansancio. Estamos hablando de 5 minutos de esfuerzo aquí. No de correr una maratón. Más risas, más detalles que nunca acordé compartir. Más de mi dignidad siendo arrojada alrededor de la mesa como aperitivos. No hice una escena. No salí furioso ni empecé a gritar. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Sonreí, tomé un sorbo de mi vino y dije, bueno, ya que estamos compartiendo detalles íntimos, ¿debería contarles sobre tus creativas elecciones de depilación? O tal vez esa cosa que haces con la boca que suena como una aspiradora rota. Las risas se detuvieron al instante. Su rostro se puso blanco. Eso es diferente, tartamudeó ella. Solo estabas siendo graciosa. Yo también respondí con calma. No es muy gracioso lo rápido que cambia el ambiente cuando el centro de atención cambia. El resto de la noche fue un silencio incómodo y salidas tempranas. Nuestros invitados no podían salir lo suficientemente rápido, sintiendo la tensión que se había asentado sobre la casa como niebla. Mientras acompañaba a la última pareja a la puerta, el esposo me llevó a un lado. Oye amigo, eso fue intenso, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Lo miré a él. Luego a mi esposa, quien estaba limpiando los platos agresivamente en la cocina, golpeando los platos como si la hubieran ofendido personalmente. Estoy aprendiendo mucho sobre mi matrimonio esta noche, le dije. Gracias por venir. Después de que todos se fueron, la casa se sentía diferente. No solo silenciosa, sino cargada con algo que no había estado allí antes. Me quedé en nuestra sala de estar mirando los restos de la cena y me di cuenta de que mi esposa me acababa de mostrar exactamente quién era cuando pensaba que tenía una audiencia a la que impresionar. Había elegido la risa de casi extraño sobre el respeto de su esposo. Había tomado algo privado, algo que requería confianza y vulnerabilidad, y lo había convertido en entretenimiento público. Y cuando le di una cucharada de su propia medicina, de repente yo era el problema. Subí las escaleras mientras ella terminaba en la cocina, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. No con tristeza, sino con el peso de una decisión que se estaba formando en mi mente. Para cuando llegué a nuestro dormitorio, sabía que lo que había pasado esta noche no era solo un error o falta de juicio.
Fue una elección, y ahora yo tenía que tomar la mía. Ella me encontró en el dormitorio 20 minutos después, armada con lo que solo podría describir como inocencia táctica. Ya conoces la mirada. Ojos muy abiertos y un ligero puchero, como si fuera la víctima de un terrible malentendido. ¿En serio estás enojado por lo de esta noche?, preguntó, sentándose en el borde de la cama como si se acercara a un animal herido. Fue solo diversión inofensiva. Todos se estaban riendo. Estaba doblando la ropa, algo que había empezado a hacer para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba lo que había sucedido abajo. No levanté la vista cuando respondí. Todos se estaban riendo de mí. Hay una diferencia. Oh, vamos, dijo ella, y pude escuchar cómo ponía los ojos en blanco en su voz. Estás siendo demasiado sensible con esto. No es como si les hubiera dicho algo que no supieran ya. Los hombres tienen problemas de desempeño a veces. Es normal. Dejé de doblar la ropa y la miré directamente. Me preguntaste si me sentía cómodo con que compartieras esa historia. No necesito permiso para hablar con mis amigos sobre nuestra vida sexual. Sobre un momento en el que fui vulnerable contigo. ¿No crees que eso requiere una conversación primero? Ella se puso de pie, cruzando los brazos a la defensiva. ¿Desde cuándo eres el señor privacidad? Le cuentas a tus amigos sobre nuestras peleas todo el tiempo. Nunca le he contado a nadie sobre lo que pasa en nuestro dormitorio, nunca. Y lo sabes. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Se estaba dando cuenta de que sus tácticas habituales de distracción no estaban funcionando, que no iba a dejar que ella le diera la vuelta a esto y me convirtiera en el problema. Mira, dijo ella, suavizando su voz y acercándose. Tal vez me dejé llevar un poco, pero no fue malintencionado. Solo estaba tratando de ser entretenida. Ya sabes cómo me pongo cuando tengo una audiencia. Ahí estaba, la no disculpa envuelta en una excusa. No lamentaba haberme humillado. Lamentaba que yo no apreciara su actuación. Entretenida. Lo repetí lentamente. Así es como llamas al uso de los momentos más íntimos de tu esposo como material para tu rutina de comedia. Entretenida. Estás tergiversando mis palabras. No, las estoy repitiendo. Dijiste que estabas tratando de ser entretenida, lo que significa que sabías exactamente lo que estabas haciendo. Elegiste avergonzarme porque eso provocaría risas. Su máscara se deslizó por solo un segundo, y vi algo que me heló. Irritación. No hacia sí misma por lo que había hecho, sino hacia mí por no dejarlo pasar. Bien, dijo, levantando las manos. Lo siento, ¿de acuerdo? Siento haber compartido algo personal. Siento que no puedas aceptar una broma. Siento haber intentado aligerar el ambiente en una cena. Cada disculpa fue entregada como una bofetada, diseñada para hacerme sentir culpable por estar molesto en lugar de abordar lo que realmente había hecho. ¿Siquiera entiendes por qué estoy enojado?, pregunté. Porque estás avergonzado de que la gente sepa que no eres perfecto en la cama. La crueldad casual de esa declaración me golpeó como agua fría. No solo no estaba entendiendo el punto. Estaba usando mi vulnerabilidad como un arma en mi contra. Estoy enojado porque mi esposa traicionó mi confianza frente a una habitación llena de gente por unas cuantas risas, dije en voz baja. Estoy enojado porque en lugar de disculparte, me dices que soy demasiado sensible. Estoy enojado porque estás aquí de pie haciendo bromas al respecto en lugar de entender que me lastimaste. Ella me miró fijamente por un largo momento y la vi decidir que yo estaba siendo irrazonable. Pude verlo en su expresión el momento en que eligió atrincherarse en lugar de retroceder. Bueno, tal vez si no fueras tan inseguro al respecto, no sería para tanto, dijo. Otros esposos se habrían reído. Otros esposos no harían que sus esposas se sintieran culpables por divertirse con amigos. Y ahí estaba, la verdadera ella despojada de pretensiones y manipulaciones. En su mente, yo era el problema por no disfrutar de mi propia humillación. Yo era defectuoso por esperar un respeto básico de mi cónyuge. Volví a doblar la ropa, cada movimiento deliberado y tranquilo. Ella se quedó allí mirándome, probablemente esperando que yo discutiera, que me emocionara, que le diera algo que pudiera usar en mi contra más tarde. En cambio, dije,
creo que deberías dormir en la habitación de invitados esta noche. ¿Me estás tomando el pelo por esto? Necesito espacio para pensar, y tú necesitas tiempo para decidir si realmente quieres arreglar esto o si vas a seguir fingiendo que yo soy el problema. Ella abrió la boca para discutir, luego pareció darse cuenta de que yo no estaba negociando. Algo en mi tono, en mi postura, le dijo que esta no era la típica disputa matrimonial en la que podía agotarme con persistencia y culpa. Esto es ridículo, murmuró, agarrando su almohada y pisando fuerte hacia la puerta. Estás siendo completamente irrazonable. Después de que se fue, me senté en la cama en la habitación silenciosa y me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba de una mala noche o de falta de juicio. Se trataba de una falta fundamental de respeto que probablemente había estado allí todo el tiempo, escondida detrás de sonrisas y excusas de que solo bromeaba. Esta noche, ella me había demostrado que veía nuestro matrimonio como material para su entretenimiento. Mañana, empezaría a averiguar qué hacer al respecto. La mañana siguiente trajo claridad de la peor manera posible. Se había ido temprano a su clase de yoga de fin de semana, dejándome solo con mi café y la persistente sensación de que había estado ciego ante algo obvio. Empecé a pensar en otros momentos, otros comentarios, otras ocasiones en las que me había convertido en el remate de sus bromas. Cosas que había ignorado como burlas inofensivas o que había atribuido a su sentido del humor. Pero ahora, con ojos nuevos, se veían diferentes. Como hace 3 meses, cuando estábamos en la fiesta de cumpleaños de su hermana, les contó a todos cómo intenté arreglar el triturador de basura yo mismo e inundé la cocina. No solo la historia básica, sino cada detalle vergonzoso. Cómo me había quedado allí empapado, maldiciendo a los tutoriales de internet mientras ella tenía que llamar a un plomero. De todos modos, toda la mesa se había reído mientras yo estaba sentado allí sintiéndome como un tonto incompetente. O la vez en su fiesta de Navidad del trabajo cuando describió mis intentos de bailar, con demostraciones físicas de mis movimientos de robot. Sus colegas se habían muerto de risa mientras yo estaba allí preguntándome por qué mi propia esposa consideraba necesario hacerme quedar en ridículo frente a personas que apenas me conocían. Cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas que había sido demasiado confiado para ver. Ella tenía un patrón de usar mis fracasos, mis vulnerabilidades, mis momentos privados como entretenimiento público. Y yo había dejado que sucediera porque la amaba y pensaba que solo estaba siendo juguetona. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermano. Oye, me enteré de lo de anoche por Kevin. ¿Estás bien? Kevin. Uno de los chicos de la cena. La historia ya estaba circulando, lo que significaba que para el lunes, la mitad de las personas que conocíamos habría escuchado alguna versión de mi humillación. Perfecto. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de sus redes sociales. Curioso, lo abrí y encontré una publicación de esta mañana. Algunas personas simplemente no pueden aceptar una broma. Señoras, ya saben a lo que me refiero. Vida de casados. Esposos sensibles. Los comentarios ya estaban llegando. Sus amigas la apoyaban, hablando de lo frágiles que son los hombres y compartiendo sus propias historias sobre esposos hipersensibles. Ella estaba convirtiendo nuestro conflicto privado en entretenimiento público, tal como lo había hecho con nuestra vida íntima. Tomé una captura de pantalla de la publicación y me desplacé por más de su actividad reciente. Ahí estaba, todo un catálogo de falta de respeto casual disfrazada de humor. Publicaciones sobre mis desastres en la cocina, mis elecciones de moda, mis intentos fallidos de mejoras en el hogar. Cada una presentada como diversión alegre, pero siempre posicionándome como el esposo incompetente que ella tenía que tolerar. La peor parte no fueron las publicaciones en sí. Fue darme cuenta de que había estado construyendo esta narrativa sobre nuestro matrimonio durante meses, tal vez años. Para su audiencia en línea, yo no era una pareja. Yo era una fuente de contenido. Escuché su automóvil en el camino de entrada y rápidamente guardé mi teléfono. Entró luciendo renovada por su entrenamiento, completamente ajena al hecho de que yo acababa de descubrir la profundidad de su traición. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó, agarrando una botella de agua del refrigerador, lista para dejar atrás esta tonta pelea. ¿Publicaste sobre nuestra discusión en las redes sociales esta mañana? Ella se congeló por medio segundo antes de encogerse de hombros.
Solo me estaba desahogando con mis amigas. No es gran cosa. Muéstrame tu teléfono. Perdón. Si no es gran cosa, muéstrame lo que publicaste. Apretó su teléfono protectoramente contra su pecho. No tengo que mostrarte nada. Tengo derecho a tener mi propia presencia en las redes sociales. Tienes derecho a exponer nuestros asuntos personales en línea por aprobaciones y compasión. No expuse nada. Hice un comentario sobre cómo exageraste anoche. La manipulación psicológica era increíble. Estaba allí de pie negando lo que yo ya había visto con mis propios ojos, contando con el hecho de que no la confrontaría al respecto. Un comentario, repetí, sobre esposos sensibles que no pueden aceptar bromas. Su rostro palideció. Se dio cuenta de que había visto la publicación. Mira, estaba molesta. ¿De acuerdo? Necesitaba hablar con alguien sobre lo que pasó. Necesitabas burlarte de mí en línea ante un montón de extraños. No son extraños. Son mis amigos. Amigos a los que les has estado contando historias sobre mí durante meses. Amigos que piensan que soy un idiota torpe porque así es como me has estado pintando en línea. Abrió la boca para negarlo, y luego pareció darse cuenta de que no tenía sentido. Claramente yo había hecho mi tarea. ¿Y qué si comparto historias graciosas? Eso es lo que hace la gente. Eso es normal. Historias graciosas sobre los fracasos y momentos vergonzosos de tu esposo publicadas en línea para que cualquiera las vea y comente. ¿Eso es normal para ti? Estás siendo paranoico. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy parado, parece que has estado usando nuestro matrimonio como contenido para tu canal de entretenimiento personal. Y anoche fue solo la primera vez que lo hiciste en mi cara en lugar de a mis espaldas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí, botella de agua en mano, dándose cuenta de que su defensa cuidadosamente construida se estaba desmoronando. No podía negar las publicaciones. No podía justificar meses de burla pública. Y no podía hacerme creer que este fuera un comportamiento normal. Nunca quise lastimarte, dijo finalmente. Pero incluso eso sonó vacío. Querías provocar risas. Querías ser el centro de atención. Querías lucir inteligente y ocurrente a mi costa. Si tenías la intención de lastimarme o no es irrelevante porque nunca te molestaste en considerar cómo me sentiría al respecto. Pasé junto a ella hacia las escaleras, harto de la conversación y de sus excusas. ¿A dónde vas?, me gritó. A pensar en qué tipo de matrimonio quiero estar, dije sin darme la vuelta, y si vale la pena salvar este. El lunes por la mañana, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé al trabajo para reportarme enfermo cuando en realidad no lo estaba. En su lugar, conduje hasta el centro y entré en la oficina de Thompson y Asociados, un bufete de abogados de familia que había encontrado a través de una rápida búsqueda en Internet. La recepcionista fue profesional y discreta. En menos de una hora, estaba sentado frente a Patricia Thompson, una mujer de mirada aguda de unos 50 años que había estado manejando casos de divorcio durante más de 20 años. ¿Qué lo trae por aquí hoy?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas legal. Mi esposa me ha estado humillando públicamente con fines de entretenimiento. Y cuando la confronté al respecto, dejó en claro que no ve nada malo en su comportamiento. Expuse los hechos sin emoción. El incidente de la cena, las publicaciones en las redes sociales, el patrón de burla pública disfrazada de humor. Patricia tomó notas e hizo preguntas directas sobre nuestras finanzas, propiedades y si teníamos hijos. Sin hijos, le dije. Hablamos de ello, pero ella siempre decía que no estaba lista. Ahora creo que probablemente fue lo mejor. ¿Alguna cuenta conjunta, deudas compartidas, propiedad de bienes inmuebles? Saqué una carpeta que preparé esa mañana. Estados de cuenta bancarios, documentos de la hipoteca, facturas de tarjetas de crédito. Había sido metódico al reunir todo. En parte porque quería ser minucioso y en parte porque concentrarme en el papeleo me impedía dudar de mí mismo. Preparación impresionante, dijo Patricia, hojeando los documentos. La mayoría de la gente viene aquí emocional y sin preparación. Parece que ha pensado bien en esto. Lo he hecho. La pregunta no es si quiero un divorcio.
La pregunta es cómo hacerlo lo más limpia y rápidamente posible. Ella explicó el proceso, los plazos, los resultados probables dada nuestra situación financiera. Habíamos estado casados durante 6 años, éramos dueños de una casa juntos, teníamos ahorros compartidos y cuentas de jubilación. No sería simple, pero tampoco sería devastador. Una cosa que necesito preguntar, dijo, cerrando la carpeta. ¿Han intentado ir a terapia? Algunos jueces prefieren ver evidencia de que intentaron solucionar las cosas. No se puede llevar a alguien a terapia para que te respete, respondí. Ella me mostró quién es. Yo le creo. Patricia sonrió levemente. Me parece justo. Redactaré los documentos iniciales. Debe esperar que esto tome de 3 a 6 meses, dependiendo de qué tan cooperativa decida ser ella. Cuando llegué a casa esa tarde, mi esposa estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. Había cambiado de táctica, aparentemente decidiendo que actuar de forma normal de alguna manera reiniciaría nuestra relación a antes del sábado por la noche. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó alegremente, sin levantar la vista de la estufa. Productivo. Bien. Hice tu pollo parmesano favorito. Pensé que podríamos tener una linda cena y tal vez ver esa película que querías ver. Se estaba esforzando tanto por ser la esposa perfecta que casi parecía una parodia. Demasiado atenta, demasiado dulce, sobrecompensando su comportamiento al balancearse completamente en la dirección opuesta. Eso suena bien, dije, porque todavía no tenía sentido revelar mis intenciones. Durante la cena, ella charló sobre su día, sus amigos, sus próximos proyectos de trabajo. Conversación normal, del tipo que habíamos tenido miles de veces antes, excepto que ahora estaba escuchando con oídos diferentes, catalogando las pequeñas formas en que me menospreciaba, incluso en una conversación casual. Oh, y eliminé esa publicación de ayer, dijo de repente, como si me estuviera haciendo un gran favor. Me di cuenta de que podría haber parecido insensible. Podría haber parecido. Bueno, claramente estabas molesto por eso, así que la quité. Estoy tratando de ser considerada con tus sentimientos. El hecho de que pensara que eliminar una publicación arreglaba meses de burlas públicas era casi insultante, pero simplemente asentí y dije, aprecio eso. Después de la cena, sugirió que diéramos un paseo por el vecindario. Era algo que solíamos hacer regularmente cuando yo pensaba que teníamos una relación de pareja en lugar de una actuación. Mientras caminábamos, ella enlazó su brazo con el mío y habló sobre sus planes para redecorar la sala de estar. Estaba pensando que podríamos comprar uno de esos sofás seccionales grandes, dijo. Hacerlo más cómodo para recibir invitados. Recibir invitados. Incluso sus comentarios inocentes estaban cargados ahora. Todo se reducía a tener una audiencia, tener gente a la que impresionar. Suena costoso, dije. Podemos permitírnoslo. Además, solo se vive una vez, ¿verdad? Bien podríamos disfrutar. No tenía idea de que había pasado el día calculando cómo dividir nuestros bienes. Ni idea de que mientras ella planeaba compras de muebles, yo estaba planeando una estrategia de salida. La desconexión era asombrosa. Cuando llegamos a casa, intentó iniciar intimidad física por primera vez desde el sábado por la noche. No porque me deseara, sino porque pensó que eso suavizaría las cosas y nos devolvería a la normalidad. No fui cruel al rechazarla, pero tampoco fui sutil. No estoy en el estado mental adecuado para eso, le dije. Todavía estoy molesto por el fin de semana. Todavía estoy procesando algunas cosas. Se veía frustrada, pero no insistió. En cambio, se acurrucó a mi lado en el sofá y puso una comedia romántica, probablemente esperando que el ambiente cambiara naturalmente. La miré ver la película, riéndose de las partes graciosas, completamente absorta en el romance ficticio en la pantalla mientras ignoraba la relación real que se estaba desmoronando justo a su lado. Genuinamente parecía pensar que unos pocos días de buen comportamiento borrarían todo lo que había sucedido. Esa noche, mientras dormía plácidamente a mi lado, miré al techo y sentí algo que no esperaba. Alivio. No sobre el divorcio en sí, sino sobre finalmente tener un camino claro a seguir. Por primera vez en días, no estaba enojado, herido ni confundido. Simplemente estaba decidido.
Había tomado su decisión cuando decidió humillarme para provocar risas. Ahora yo estaba tomando la mía. Los documentos estarían listos para el viernes. Entonces veríamos qué tan graciosas encontraba las consecuencias de sus acciones. La noche del viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Ella estaba en su lugar habitual en el sofá, desplazándose por su teléfono y mostrándome ocasionalmente vídeos divertidos como si fuéramos solo otra pareja normal teniendo otra noche normal. El sobremanila estaba en mi maletín junto a la puerta, esperando. Voy a servir un poco de vino, dijo, levantándose durante una pausa comercial. ¿Quieres una copa? En realidad, necesito hablar contigo sobre algo primero. Algo en mi tono la hizo detenerse. Tal vez fue la formalidad, o tal vez fue el hecho de que le había pedido que se sentara en lugar de simplemente empezar a conversar. De acuerdo, dijo lentamente, recostándose en el sofá. ¿Qué pasa? Recuperé el sobre y me senté frente a ella en lugar de a su lado. La mesa de café entre nosotros de repente se sintió como una barrera de tribunal. He pensado mucho esta semana sobre nuestro matrimonio, sobre el respeto y sobre lo que estoy dispuesto a aceptar en una relación. Ella me observaba con atención ahora, presintiendo que esta no iba a ser una típica conversación íntima. He decidido que lo que pasó el sábado por la noche no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón de comportamiento con el que ya no puedo vivir. ¿De qué estás hablando? Deslicé el sobre por la mesa de café. Lo miró fijamente como si pudiera explotar. Esos son documentos de divorcio. Los presentaré el lunes. El silencio fue absoluto. No se movió, no respiró, ni siquiera parpadeó durante lo que pareció un minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Estás bromeando? No lo estoy. ¿Por una cena? ¿Por una broma estúpida? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por eso? Estoy terminando nuestro matrimonio porque mi esposa cree que es aceptable humillarme con fines de entretenimiento, y cuando fue confrontada al respecto, no mostró ningún remordimiento genuino ni comprensión de por qué estaba mal. Agarró el sobre y sacó los papeles, con las manos temblando mientras escaneaba el lenguaje legal. Esto es una locura. Esto es completamente una locura. La gente no se divorcia por cosas como esta. La gente se divorcia cuando pierde el respeto mutuo. Tú perdiste el respeto por mí hace mucho tiempo. La noche del sábado solo lo hizo público. Nunca perdí el respeto por ti. Convertiste nuestros momentos más íntimos en material de comedia para extraños. Publicaste sobre nuestras discusiones privadas en las redes sociales por aprobaciones. Has pasado meses pintándome como un tonto incompetente ante cualquiera que escuche. Si eso no es falta de respeto, ¿qué es? Ella estaba llorando ahora. No las lágrimas manipuladoras que había visto antes, sino una verdadera conmoción y pánico. Puedo cambiar. Puedo borrar todo. Puedo disculparme con todos. Puedo arreglar esto. ¿Cómo vas a arreglarlo? ¿Cómo vas a retirar lo que dijiste frente a 8 personas? ¿Cómo vas a deshacer meses de burlas públicas? No lo sé, pero podemos averiguarlo. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto. Podríamos haber trabajado en ello antes de que decidieras humillarme. Podríamos haber trabajado en ello cuando intenté explicar por qué estaba herido. En cambio, redoblaste la apuesta y me dijiste que estabas siendo demasiado sensible. Ella estaba sollozando a lágrima viva ahora, con el maquillaje corriendo por sus mejillas mientras la realidad de la situación la golpeaba. Por favor, no hagas esto. Por favor, te amo. ¿De verdad? Porque alguien que me ama no usaría mis vulnerabilidades como remates de bromas. Alguien que me ama no se burlaría de mí en línea ante sus amigos. Alguien que me ama se preocuparía más por mis sentimientos que por conseguir risas de extraños. Estaba equivocada. De acuerdo, estaba completamente equivocada. Pero esto es extremo. Esto es nuclear. No, esto son consecuencias. Tomas decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas. Se secó la cara e intentó recomponerse, cambiando al modo de negociación. ¿Qué pasa si me disculpo públicamente? ¿Qué pasa si publico algo explicando que me equivoqué y que en realidad eres asombroso?
¿Crees que esto se trata de mi reputación? ¿Crees que me importa lo que esa gente piense de mí? Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas que el respeto no es algo que puedas recuperar con disculpas una vez que se ha ido. Quiero que entiendas que el matrimonio no es un espectáculo de comedia donde una persona es siempre el remate de la broma. Lo entiendo ahora. Lo capto. Lo entiendes ahora porque hay consecuencias. Si rompiera estos papeles y te perdonara, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que olvidaras esta lección y volvieras a tratarme como tu entretenimiento personal? Abrió la boca para negarlo, y luego pareció darse cuenta de que no tenía una respuesta creíble para esa pregunta. Hemos estado juntos durante 8 años, dijo desesperadamente. ¿No significa eso nada para ti? Significa todo para mí. Por eso duele tanto. Tiraste a la basura 8 años por unos minutos de atención en una cena. No tiré nada a la basura. Tú eres quien lo está tirando. Me estoy protegiendo de alguien que me ha demostrado repetidamente que mi dignidad significa menos para ella que su valor de entretenimiento. Volvió a mirar los papeles como si pudiera hacerlos desaparecer con su voluntad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el lunes. Pasé esta semana asegurándome de que estaba pensando con claridad y no solo reaccionando emocionalmente. Me has estado mintiendo toda la semana, actuando normal, fingiendo que todo estaba bien. Te estaba dando la cortesía de una semana normal antes de que tu vida cambie, lo cual es más consideración de la que me diste antes de decidir convertirme en el hazmerreír. La conversación continuó durante otra hora, pasando por la negación, la negociación, la ira y volviendo a las súplicas. Intentó todas las tácticas que se le ocurrieron, desde prometer cambiar hasta acusarme de ser vengativo o amenazar con impugnar el divorcio y hacerlo lo más difícil posible. A través de todo eso, permanecí calmado y decidido. Esta ya no era una decisión emocional. Era una decisión lógica basada en una evaluación clara de quién era ella y lo que yo estaba dispuesto a aceptar en mi vida. Cuando finalmente se quedó sin argumentos y se sentó allí derrotada, me puse de pie. Me quedaré en un hotel hasta que podamos resolver los arreglos de vivienda. Mi abogado te contactará la próxima semana para discutir los detalles. Así como así. 8 años y te vas así como así. 8 años y estabas dispuesta a humillarme por entretenimiento así como así, respondí. La diferencia es que yo pensé seriamente en esta decisión. Agarré mi maleta del armario donde la había empacado antes y me dirigí hacia la puerta. Ella me siguió, todavía llorando, todavía rogándome que lo reconsiderara. Así no es como terminan los matrimonios, dijo. No por algo como esto. Tienes razón, dije, abriendo la puerta. Así es como terminan los matrimonios cuando una persona olvida que su cónyuge merece respeto básico. Me alejé de nuestra casa en auto por lo que sería la última vez como su esposo, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. 3 meses después, estaba firmando los documentos finales del divorcio en la oficina de Patricia cuando ella hizo una observación que me llamó la atención. En 20 años de práctica, nunca he visto a alguien manejar un divorcio con este nivel de compostura, dijo, deslizando los documentos en una carpeta. La mayoría de las personas están amargadas o destrozadas para este punto. Usted parece más ligero. Ella tenía razón. El hombre que salió de esa casa en diciembre estaba agotado, herido y cuestionando todo. El hombre sentado en su oficina en marzo tenía claridad, propósito y algo que no había sentido en años, respeto por sí mismo. El divorcio había sido sorprendentemente fluido. Mi exesposa lo había impugnado inicialmente, había contratado a su propio abogado y había amenazado con alargarlo durante meses. Pero cuando su abogado le explicó las realidades del divorcio sin culpa y la solidez de mi documentación, finalmente accedió a llegar a un acuerdo. La casa se vendió, los bienes se dividieron, las deudas se saldaron, limpio y definitivo. Pero la verdadera reivindicación vino de una fuente inesperada. La verdad. Comenzó con Kevin, el chico de la cena que me había enviado un mensaje de texto ese domingo por la mañana. 2 semanas después de que me mudara, me había llamado directamente. Oye amigo, necesito decirte algo, había dicho. Mi esposa ha estado hablando con algunas de las otras mujeres de esa cena, y aparentemente tu ex ha estado. Bueno, ha estado diciendo algunas cosas.
Según Kevin, mi exesposa le había estado diciendo a cualquiera que la escuchara que yo era mentalmente inestable, que la había amenazado, que había estado controlando financieramente nuestro matrimonio. La narrativa que estaba tejiendo me pintaba como un esposo abusivo que la había abandonado por nada. El caso es, continuó Kevin, que ninguno de nosotros se lo cree. Estuvimos allí esa noche. Vimos lo que pasó, y honestamente, la forma en que manejaste su comentario fue legendaria. La mayoría de los chicos habrían salido furiosos o se habrían puesto desagradables. Tú simplemente le diste la vuelta a la situación y dejaste claro tu punto. Las noticias viajaron rápido en nuestro círculo social. Para cuando llevaba un mes fuera, la mayoría de nuestros amigos en común habían escuchado ambas versiones de los eventos y habían sacado sus propias conclusiones. El punto de quiebre llegó cuando cometió el error de publicar una larga y emotiva queja en las redes sociales sobre hombres narcisistas que no pueden lidiar con mujeres fuertes. Se pintó a sí misma como la víctima de un esposo emocionalmente no disponible que la castigaba por ser ella misma. El problema fue que varias personas de la cena estaban en su lista de amigos y empezaron a comentar. Espera, ¿no es este el mismo esposo del que te burlabas en tu cena?, había escrito una mujer. Del que compartiste detalles íntimos para reírte. No publicaste que él era demasiado sensible justo después de que eso pasó, había añadido otra. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla entre personas que creían en su narrativa de víctima y personas que recordaban su comportamiento real. Se compartieron capturas de pantalla, se analizaron publicaciones, y de repente su historia cuidadosamente elaborada se estaba desmoronando en tiempo real. Eliminó la publicación en cuestión de horas, pero el daño ya estaba hecho. La gente había visto a la verdadera ella, y no les gustó lo que vieron. Mi hermano me llamó riéndose al respecto. Amigo, intentó hacerte quedar como el malo y terminó exponiéndose a sí misma. Eso sí que es un karma serio. Las consecuencias profesionales fueron aún más satisfactorias. Su historia en la fiesta de Navidad del lugar de trabajo sobre mi baile aparentemente había sido solo la punta del iceberg. Una vez que la gente empezó a prestar atención, se dieron cuenta de que había estado usando la vida personal de sus colegas como material de entretenimiento durante años. Cuando la esposa de su jefe se enteró de que mi ex había estado compartiendo historias sobre sus problemas matrimoniales en las reuniones de la oficina, las cosas se pusieron incómodas rápido. Mi ex se encontró cada vez más aislada en el trabajo, sin invitaciones a eventos sociales, y finalmente empezó a buscar un nuevo empleo. Mientras tanto, mi vida estaba mejorando de formas que no había esperado. El hotel se había convertido en un pequeño apartamento amueblado en el centro, más cerca del trabajo y libre de la tensión constante con la que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado viviendo. Me inscribí en un gimnasio, empecé a leer de nuevo, me reconecté con amigos con los que había perdido contacto durante el matrimonio. Placeres simples que de alguna manera habían desaparecido cuando constantemente caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que me veía como contenido en lugar de como una pareja. La mejor parte fue el silencio. No más preocupaciones sobre si mis palabras serían tergiversadas en bromas. No más dudas sobre si mis momentos privados se convertirían en entretenimiento público. No más manejar la necesidad de atención de otra persona a mi propia costa. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me encontré con una de las mujeres de la cena en una cafetería. Se acercó a mí con vacilación, como si no estuviera segura de si yo querría hablar con ella. Te debo una disculpa, dijo. Me reí esa noche y no debí hacerlo. Lo que ella hizo fue cruel y yo debí haber dicho algo. No conocías su historial, respondí. Ni siquiera yo lo conocía en ese momento. Aún así, he estado pensando mucho en ello desde que todo salió a la luz. ¿Cuántas veces me he reído a costa de alguien más sin pensar en cómo se sentía para esa persona? Fue una conversación que ocurrió varias veces durante los meses siguientes. Personas reflexionando sobre su propio comportamiento, cuestionándose si habían sido cómplices en la humillación de otra persona sin darse cuenta. Mi exesposa, por otro lado, había redoblado su narrativa de víctima. Según conocidos en común, ella todavía le decía a cualquiera que escuchara que yo había exagerado, que había abandonado nuestro matrimonio por una pequeña broma, que yo era vengativo y cruel. Pero cada vez menos personas escuchaban. Cuando construyes una reputación burlándote de los demás, eventualmente la gente empieza a preguntarse qué dices de ellos cuando no están cerca.
Un año después, estaba en una relación con alguien que entendía que el respeto no era negociable. Alguien que nunca soñaría con usar mis vulnerabilidades como entretenimiento. Alguien que veía la relación de pareja como protección, no como actuación. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi exesposa me había hecho un favor esa noche. Me había mostrado exactamente quién era cuando pensaba que tenía una audiencia a la que impresionar. Había revelado que su necesidad de atención era más fuerte que su compromiso con nuestro matrimonio. Y yo me había demostrado a mí mismo que tenía suficiente amor propio para alejarme de alguien que no me respetaba. Incluso cuando fue difícil, incluso cuando dio miedo, incluso cuando todos esperaban que simplemente lo superara. La mejor venganza, resultó ser, no fue hacerla pagar por lo que había hecho. Fue construir una vida donde ese tipo de trato fuera impensable. Rodeado de personas que entendían que el amor significa proteger la dignidad del otro, no destruirla por entretenimiento. Ella había querido hacer nuestro matrimonio privado al terminarlo públicamente. En cambio, yo había hecho nuestro matrimonio privado al terminarlo con dignidad. Y al hacerlo, descubrí que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es negarte a aceptar menos de lo que mereces, incluso cuando esa negativa te cueste todo lo que pensabas que querías.